Uno de los errores más frecuentes, pero a la misma vez más peligrosos, que se cometen todos los días al leer las Escrituras, es leer las Escrituras del Antiguo Testamento, aplicándolas al Nuevo Testamento, sin considerar lo que ocurrió en la cruz que divide ambos testamentos. El Nuevo Pacto, el Segundo Testamento, no requiere el cumplimiento de los requerimientos de ley que el primer o antiguo pacto presentaban. Hay unos elementos importantes para probar que esto es así, pero muchas veces lo que tenemos es un sancocho doctrinal, indilgándole a gente de la iglesia que vive, dizque en el nuevo pacto, requerimientos, liturgias, recuerdos, remembranzas de un pacto que ya caducó. Hoy nos vamos a meter en esta enseñanza que se me ocurre titular La bendición sacerdotal versus la bendición en el nuevo pacto. Lo voy a repetir. La bendición sacerdotal, tú la conoces, este texto lo has escuchado muchas veces en Números capítulo 6, versículos del 24 al 26, está ahí redactada y está preservada la bendición que los sacerdotes impartían al pueblo. Esa bendición del primer pacto versus la bendición que en Cristo Jesús recibimos en el nuevo pacto. Y voy a demostrarte las 7 razones para el cumplimiento absoluto de la misma en Cristo Jesús. De este lado de la pantalla te saluda el doctor Gilberto Medina. Me honro en pastorear la congregación virtual y me siento tan feliz de que puedas estar con nosotros. Con esa probadita de introducción que te acabo de dar, quiero decirte, préstame toda tu atención y si te interesan los textos bíblicos, el resumen y los puntos importantes de esta presentación, no te preocupes. He preparado este panfleto de 15 páginas que como cortesía de la congregación virtual quiero enviar a tu correo electrónico totalmente gratis. Si eres parte de la congregación virtual, lo vas a recibir en estos días a tu correo electrónico para que lo puedas descargar y estudiar. Si no eres parte de la congregación virtual, te invito a que llenes el formulario del comentario destacado y totalmente gratis lo vamos a enviar a tu correo electrónico. Es una semilla educativa. Estamos creyendo en tu avance en el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada una de las vidas que hoy se conectan con nosotros. Hablo sabiduría espiritual, ojos abiertos, no solamente para entender, sino para recibir esta poderosa revelación que en el nuevo pacto se nos revela. Cristo Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que en el antiguo pacto fueron anunciadas. Hoy, Señor amado, piensa con mi mente y habla con mis labios. Y sobre cada hombre y mujer que está conectado ahora mismo, hablo tu bendición en el nombre poderoso de Cristo. Amén, amén, amén. Ve a la sección de comentarios. Déjame saber de dónde te estás conectando. Déjame tu saludo. Qué bueno que estás con nosotros. Nos honra que podamos pasar este ratito juntos. Bueno, te he hablado de la bendición sacerdotal. Bueno, ¿y qué es la congregación? ¿Qué es la bendición sacerdotal? Bueno, Esther Montañez, saludos. Apóstol José Amador, bendiciones para usted, campeón. Qué bueno que está con nosotros. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la bendición sacerdotal? Yo sé que tal vez tú has estado en algún culto y al final de la celebración, el ministro con un tono solemne dice las palabras siguientes: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce el Señor sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y todo el mundo dice un fuerte amén. Esa es la bendición sacerdotal. Y la bendición sacerdotal es una bendición que Dios ordena a Aarón, el sumo sacerdote de Israel, que la imparta sobre el pueblo, con una serie de promesas que
que Dios considera que son importantes para que el pueblo en el antiguo pacto pueda poner su mirada de fe en ellas. Y hoy yo te voy a desgajar cuáles son estas 7 promesas dentro de la bendición sacerdotal que no debes perderte porque ahora en Cristo ya están cumplidas. No hay que esperar bendición, ya las hemos recibido y por eso el título de la enseñanza del día de hoy, la bendición sacerdotal versus la bendición del nuevo pacto, las 7 razones para el cumplimiento absoluto en Cristo Jesús. Recuerda, si interesas el panfleto de 15 páginas con el contenido completo, las 7 razones explicadas y todas las referencias bíblicas, simple y sencillamente llena el formulario del comentario destacado y lo vamos a enviar a tu correo electrónico totalmente gratis. Es una semilla de amor, una semilla educativa de este servidor y la congregación virtual para tu vida. Vamos a meternos a la introducción. ¿Por qué y dónde se da la bendición sacerdotal? Dios había hablado a Moisés en el Sinaí y el pueblo había salido de Egipto y justo antes de entrar a la tierra prometida, en su sabiduría Dios le da una gota de esperanza y fe con la instrucción al liderazgo a Moisés y luego a Aarón. Dice: pon estas palabras sobre el pueblo, enséñale las expectativas que tienen que tener, bendícelos con estas palabras y yo los bendeciré. El pueblo estaba en un tiempo de transición, tanto nacional como espiritual. Y estas son instrucciones que Dios le da para que el pueblo pueda desarrollarse como nación, como pueblo de Dios. Pero estemos claros en esto. La bendición sacerdotal no es meramente un poema hebreo. La bendición sacerdotal no es solamente una bonita declaración litúrgica. La bendición sacerdotal es una condensación de las promesas del primer pacto y es un anuncio profético de lo que se va a cumplir en el nuevo pacto. Te lo voy a repetir. Bendiciones, Pastor Jonathan. Saludos de aquí. Jonathan Alexander Montalvo, qué bueno que estás con nosotros, campeón. Te saludo a ti y a toda tu familita. Déjame repetir. La bendición sacerdotal, ese texto de Números capítulo 6, no es solamente un poema hebreo. No es solamente una bonita declaración litúrgica. La bendición sacerdotal es 2 cosas. Es la condensación de las expectativas del primer o antiguo pacto y es un anuncio profético del cumplimiento de las mismas en el nuevo o segundo pacto. Recuerda, Dios ordena que haya bendición sobre el pueblo, pero hay un gran problema. Si alguien pudiera escribir en la sección de comentarios la palabra problema. El sacerdote lanzaba una bendición, pero había un gran problema. Déjame ver si hay alguien en la sección de comentarios que ahora mismo puede escribir la palabra problema. Estamos totalmente en vivo y esta es mi manera de interactuar contigo. El gran problema, gracias, esposa mía, Pastora Maritza, por siempre tu espaldarazo y tu respaldo. Gracias. Problema. ¿Cuál es el problema? El problema era que aun cuando se hablaba una bendición, Israel no podía sostener o mantener esa bendición porque tanto el pueblo como los sacerdotes o rompían o pecaban o fallaban en algo. Rompían las expectativas, no cumplían el cometido o las condiciones y pecaban. Eso está claramente establecido en Hebreos capítulo 7, versículos del 23 al 28. Hebreos 7 nos dice que aún los sumos sacerdotes tenían que expiar o ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Entonces, tenemos una bendición que Dios está lanzando, sin embargo, el recipiente de la misma carece de la capacidad de retenerla. ¿Por qué? Por el problema del pecado. Tranquilo con todos estos textos bíblicos que vamos a impartir en esta hora. Yo lo voy a enviar a tu correo electrónico totalmente gratis como un obsequio de la congregación virtual. Y esa era precisamente el objetivo de la ley. El objetivo de la ley era
mostrarle al ser humano la incapacidad de por su propia fuerza o por el sistema religioso cumplir las expectativas de Dios. La ley tenía el propósito de demostrarte que por tu buena voluntad, que por tu fuerza de voluntad, de que por tu habilidad propia se te hacía imposible cumplir el requisito para que esa bendición de Dios reposara sobre de tu vida. Esa función de la ley está enseñada en Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 12. Lo que quiero decir es lo siguiente. Por eso, en el antiguo pacto la bendición era declarada, pero no era permanente. En el antiguo pacto era invocado, pero en el nuevo pacto el cumplimiento es impartido en la persona de Cristo Jesús. Lo que antes en el primer pacto era un anuncio de bendiciones y deseo de bendiciones de Dios, en el nuevo pacto esos deseos son cumplidos no en una institución, ni en una religión, ni en una denominación, ni en un grupo, sino en una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento, dice Hebreos 8:5, que es figura y sombra de lo que había de venir. Cuando nosotros nos topamos con el regalo de amor de Dios de Cristo Jesús, todo lo que en el Antiguo Testamento era sombra, era ejemplo, eran tipos, en Cristo Jesús tenemos ahora en el nuevo pacto la capacidad de no vincularnos con la sombra, sino vincularnos con la sustancia. ¿Y cuál es mi desafío en esta hora? Yo voy a tomar esa bendición sacerdotal que te he ya impartido en la introducción, que no es solamente un compendio de las bendiciones del primer pacto, sino que también es un anuncio profético para las bendiciones que se van a cumplir en el nuevo pacto, y te voy a demostrar bíblicamente cómo en Cristo Jesús tenemos el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento se prometió. Y yo lo que quiero hacer es ir frase por frase, línea por línea de la bendición sacerdotal, para que tú que eres creyente del nuevo pacto no caigas en la trampa de mezclar pactos. No caigas en el error de, teniendo el vino nuevo, regresar al odre viejo. Entender finalmente que todo aquello que se prometió ahora está cumplido, accesible y disponible para ti, y no depende de tu perfección como creyente, depende de la perfección de Cristo, que ahora es el sacerdote de este nuevo pacto. El antiguo pacto tenía sacerdotes que padecían imperfección, por lo tanto la bendición declarada era declarada, pero nunca recibida con permanencia. En el nuevo pacto tenemos un sumo sacerdote perfecto, sin tacha, que garantiza no solamente el pacto, él es el mediador del mismo, y te dice: al estar en mí tienes acceso a todo lo que antes los antiguos simplemente anhelaban y nunca podían tener. ¿Me acompañas para ir frase por frase? Déjame ir a la sección de comentarios y quiero saludar a dos que ahora mismo escriban la palabra amén. Dos, ahora mismito, te doy 10 segundos. Corre a la sección de comentarios y escribe la palabra amén. Y cuando lo escribas, comenzamos con los 7 puntos, las 7 razones por las que ahora en Cristo Jesús todo aquello que se prometió antes está cumplido. Y tienes que tener hoy las agallas para tú decidir si eres creyente del nuevo pacto o eres un creyente que tiene una sopa, un sancocho de pactos, estando después de la cruz, creyendo en las promesas que aún dizque no se han cumplido del primer testamento, porque estás todavía pensando que depende de ti y no estás en una confianza absoluta en la obra completa de Cristo. La hermana Luz Montañez escribe amén. ¿Alguien más que en la sección de comentarios
me regale la palabra amén, y con esos dos nos ponemos de acuerdo y comenzamos. Son 7 puntos los que te voy a compartir. 7 puntos los que te voy a compartir. Y te recuerdo, toda la explicación y todo el contenido están en este panfleto de 15 páginas que ya está listo, y lo voy a enviar a todos los que son parte de la congregación virtual. Toda la explicación, los 7 puntos y todas las referencias bíblicas. Si aún no eres parte de la congregación virtual, te invito a que llenes el formulario del comentario destacado. Es totalmente gratis y durante estos días lo vas a estar recibiendo como una semilla educativa de nuestro ministerio. Desde Argentina, la hermana Fretes dice amén. Qué bueno que está con nosotros en esta hora. Punto número 1. Números 6:24 me da la primera declaración de la bendición sacerdotal. Dice: el Señor te bendiga. Reina Valera lee: Jehová te bendiga. Y para esto hay que hacer un poquito de exégesis. Exégesis, para los que no están familiarizados con ese término. Exégesis es el proceso de estudio mediante el cual un lector puede descubrir el significado original del texto cuando fue dicho, por quién fue dicho, a quién fue dicho. Es el proceso mediante el cual tú puedes acercarte a entender lo que le quiso decir el autor al receptor del texto cuando lo lees. Ahora, hay un segundo proceso que se llama hermenéutica. Hermenéutica es cómo yo agarro eso que le quiso decir Pablo a Timoteo, o le quiso decir Moisés a Israel, o le quiso decir Samuel a las tribus. Y después de entender lo que quiso decir, lo interpreto para el siglo XXI y hacerme la pregunta: ¿y qué me dice a mí? Ese es el proceso de hermenéutica. Pero esa frasecita de Jehová te bendiga, hay que hacerle un poquito de exégesis. Porque esa palabra bendición, bendiga, se origina del término hebreo barak. ¿Alguien lo puede escribir? Barak. Ve la transliteración del hebreo al español es B-A-R-A-K. Barak. Y significa otorgar un beneficio, favorecer, aumentar, prosperar, delegar poder, activar la capacidad. En el antiguo pacto, Dios dice: yo te voy a baraquear, te voy a bendecir. O sea, yo te voy a dar un beneficio, un aumento, una prosperidad, una delegación de poder. Voy a activar en ti una capacidad. Sin embargo, la ficha del tranque es que en el primer pacto, esas bendiciones que Dios quiere dar están en cláusulas condicionales. En cláusulas condicionales. O sea, dependen de lo que tú haces. Uno de mis maestros decía, y muy bien, para el Antiguo Testamento, para el viejo pacto, para el pacto cumplido, satisfecho y ya caducado, decía: lo que tú haces primero determina lo que Dios hace segundo. Te lo voy a repetir. En el primer pacto, en el Antiguo Testamento, lo que tú haces primero determina lo que Dios hace segundo. Pero hay un gran problema. Es que ya tú y yo no vivimos en el Antiguo Testamento. Después de la cruz y la resurrección, vivimos en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto se opera desde otro principio. Ay. Y ese principio es: lo que Dios hace primero determina lo que tú haces segundo. El problema de la bendición, de el barak, de la bendición sacerdotal, era que era una bendición condicionada a que tú hicieras unas cosas. Cuando tengas tiempo, tal vez esta noche vuelve a leer Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio capítulo 28 se nos da un ejemplo claro de lo que yo te estoy impartiendo sobre el carácter condicional de las bendiciones del primer pacto.
Dice algo como, si oyeres atentamente la voz de tu Señor y diligentemente las cumplieras, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea, las bendiciones vienen y te alcanzan, pero depende de lo que tú haces. Si tú no lo haces, no te vienen bendiciones. Deuteronomio 28:15, alguien lo puede escribir. Deuteronomio 28:15 te dice la otra cara de la moneda. Te dice, si no oyes estas palabras y no cuidas en ponerlas por obra, todas estas maldiciones vendrán a ti y te alcanzarán. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si eres bueno y cumples, si eres fiel, oyes y haces, las bendiciones vienen. Pero si tu fidelidad falla, no te vienen bendiciones. En aquel pacto era, estas maldiciones te alcanzarán. ¿Qué significa esto? No solamente que la transgresión traía maldición, sino que el pueblo estaba en un constante estado de frustración porque llegaba el pecado. Tenían que hacer sacrificio, había restauración, pero volvían a caer, tenían que volver a hacer sacrificio para volver a estar bien y volvían a pecar y volvían a hacer sacrificio y las promesas no se cumplían. ¿Por qué? Porque aun cuando había una bendición, la fidelidad del pueblo condicionaba a que no se materializara en sus vidas. La bendición era declarada, pero nunca fue continua. Alguien que me pregunte por qué. Estoy dando un macetazo fuerte. La bendición fue declarada, pero nunca fue continua. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el sacrificio nunca era perfecto, ni el cumplimiento de las condiciones tampoco. El pueblo no podía cumplir bajo el poder de la ley y la carne, cumplir las normas de santidad de un Dios que es espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Y qué hace la ley? Demostrarle a la carne que nunca podrá cumplir las expectativas del mundo del espíritu. Entonces, ese es el issue, ese es el problema, ese es el dilema. Que el pueblo, no solamente el pueblo, el sacerdote no podía cumplir con las condiciones y el sacrificio ofrecido nunca era perfecto. Pero escúchame, todo eso cambia en el nuevo pacto. Esa bendición que era anunciada pero nunca retenida en el primer testamento, ahora en Cristo tiene un cumplimiento total. En Cristo la bendición deja de ser un deseo y se convierte en una realidad consumada. A esos que están preguntando por qué, gracias apóstol Amador, gracias hermana Luz, gracias Rumilda y pastora Maritza. En el nuevo pacto no es que se nos desea que seamos bendecidos. El Señor te bendiga, Dios te bendiga. Esas palabras son palabras del Antiguo Testamento. Las palabras del Nuevo Testamento, copia este texto. Si no lo quieres copiar, todos están en este recurso educativo que la Congregación Virtual y el doctor Gilberto Medina van a enviar a tu correo electrónico. Si llenas el formulario del comentario destacado, es totalmente libre de costos. Es una semilla educativa para ti. Todo el contenido está aquí. Quiero que copies en la sección de comentarios este primer texto. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1:3. En el nuevo pacto, el apóstol Pablo, el apóstol de gracia, nuestro apóstol de la iglesia, dice, Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, en tiempo pasado perfecto, o sea, una acción terminada y concluida. En tiempo pasado perfecto. Dios nos bendijo. No es que nos va a bendecir, es que en Cristo ya nos bendijo. Por eso usted va a ver gente que tiene conciencia del nuevo pacto que no te dice Dios te bendiga, sino que te dice bendecido. ¿Por qué? No para hacer
un pulseo teológico, sino que nace desde la conciencia de que nosotros vivimos después de la cruz. Y después de la cruz, todas aquellas bendiciones que eran solamente anunciadas en el antiguo pacto, ahora son cumplidas en la persona de Cristo. Y no solamente Efesios 1:9 dice que ya esa bendición es nuestra y llegó, sino que aún más. En Gálatas, capítulo 3, versículos del 13 al 14, nos dice que Cristo absorbió la maldición. ¿Te acuerdas lo que te dije de Deuteronomio 28:15? Que si no la cumplías, todas estas maldiciones te alcanzarán. Pues bueno, Gálatas 3, 13 y 14 dice que Cristo no solamente absorbió la maldición él, sino que libera para ti la bendición de Abraham. Bueno, tú has escuchado. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Que nunca la podía un hombre no nacido de nuevo cumplir. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Esa promesa, ese pacto abrahámico que fue hecho en un sueño por medio de la fe, ahora es trasladado ese beneficio a nosotros por medio de Cristo, que absorbe sobre sí la maldición de la ley en una cruz, y ahora te dice: como yo pagué el precio, puedes tú disfrutar del beneficio de una promesa que en tu propia fuerza nunca ibas a poder cumplir el requisito. En 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8, Pablo nos dice que Dios es capaz de hacer que abunde en nosotros toda gracia. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto para terminar esta primera frase, este primer punto de la bendición sacerdotal? Que dice: el Señor te bendiga. En el antiguo pacto es un deseo para que te venga en el futuro. El Señor te bendiga. Pero en el nuevo pacto es una realidad consumada por la obra de Cristo. Ya somos bendecidos, dice Efesios 1:3. En Cristo no somos candidatos para la bendición. En Cristo ya somos los depositarios de esa bendición. La bendición en Cristo ya dejó de depender de tu conducta. Ahora esa bendición es tuya para que la disfrutes por la posición que tienes en Él. Tú no podías cumplir la ley, pero Cristo cumplió la ley. Y Cristo ahora, habiendo cumplido la ley, recibe el beneficio de la promesa y ahora la pone a tu disposición. Te la imputa, te la regala, te la ofrece gratuitamente, porque tú has sido ahora trasladado a su cuerpo y eres depositario de la bendición como si la hubieras cumplido, aunque a la cruz no fuiste tú. Piensa en esto que te estoy diciendo. Déjame darte varias chispas de pensamiento para ir al segundo punto de esta impartición. Piensa lo que te digo. La ley te promete bendición. Cristo te posiciona en ella. Piensa en esto. La bendición ya no te visita si eres bueno. Ahora te habita aún en tu imperfección. ¿Por qué? Porque se te imputa no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo, en quien ahora estás insertado por la fe. Piensa en esto. Cristo no te bendice por tu esfuerzo. Cristo ya te otorga la bendición por su sacrificio. La gracia no te evalúa, la gracia te establece para que disfrutes lo que ya es tuyo. Y donde la ley decía: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Donde la ley decía: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Ahora la cruz dice: está hecho. Ahora ya no es que tienes que hacer. Ahora es que todo lo que se tenía que hacer ya está hecho. Y puedes recibir los beneficios de lo que ya Cristo hizo en la cruz. Así que te acabo de mostrar bíblicamente que ese Dios te bendiga, ese Jehová te bendiga o Dios Barak, ahora se cumple en Cristo Jesús,
quien recibe la maldición del madero, cancela la maldición de la ley y ahora te dice, tú ya estás bendecido. No es que te va a bendecir Dios, es que ya la bendición está en ti, porque tu vida ha sido colocada dentro de Cristo y Cristo habita en ti. Aquí es que está el problema, que tenemos creyentes del nuevo pacto pensando con una mentalidad del antiguo pacto. Pensando, si hago algo bueno, si me lo merezco, si Dios se compadece, Dios me va a dar. Cuando después de la cruz, la verdad bíblica es que todo ya fue hecho y todo ya fue dado. Lo que pasa es que la iglesia carece del conocimiento de lo que ya en Cristo le pertenece. La segunda frase o el segundo punto de la bendición sacerdotal es la frase que dice en número 6:24, y te guarde, y te guarde. Esa palabra guardar procede del verbo hebreo shamar, shamar, que significa proteger, rodear, custodiar y vigilar como centinela. Cuando algo es guardado, algo es vigilado, protegido y custodiado. En el antiguo pacto, la protección dependía del pacto mosaico, como lo dice Levítico 26. El problema, de nuevo, como en el primer punto, es que el pueblo rompía las condiciones para la guarda y la protección de Dios sobre ellos y vivían en una continua inseguridad. No había seguridad eterna porque maldito aquel que confía en otro hombre para poder cumplir el pacto. Sin embargo, eso era en el antiguo o caducado testamento. Ahora, después de la cruz y la resurrección, vivimos en un nuevo pacto, en un nuevo testamento. Y ahora Cristo se convierte en protección perpetua. Te lo voy a repetir. Ahora Cristo se convierte en tu protección perpetua. El deseo de la bendición sacerdotal de que Dios te guarde, ahora en el Nuevo Testamento, la Biblia me dice, ya está guardado en Cristo Jesús. Si alguien me pidiera Biblia, si alguien me pidiera Biblia, ay, déjame esperar que por lo menos alguien sea mi cómplice y escriba en la sección de comentarios, Biblia, pastor, Biblia. En el antiguo pacto se pedía, Dios te bendiga. En el nuevo pacto se nos dice, ya eres bendecido. En el antiguo pacto se nos dice, y Dios te guarde. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que ya tú estás guardado. Ya tú estás cercado, ya tú estás protegido por Cristo Jesús. Gracias, centinela, hermana Vázquez, bendición sobre usted y su casa. Te voy a dar Biblia. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Mira qué clase de seguridad tiene que tener un creyente del nuevo pacto cuando el mediador, cuando el fiador, cuando el sacerdote del nuevo pacto nos dice a mis ovejas, nadie me las arrebatará de la mano. Segunda evidencia bíblica, Colosenses 3:3. Colosenses 3:3, tranquilo, toda esa evidencia y textos bíblicos están en el panfleto de 15 páginas gratuito que hoy estamos sembrando en tu vida. Cuando te registras llenando el formulario del comentario destacado. Así que tranquilo, todo este contenido lo vas a poder recibir para que lo descargues, lo imprimas, lo estudies. Puedes predicarlo o puedes enseñarlo en tu iglesia, tu célula, tu grupo de oración. La segunda evidencia bíblica está en Colosenses 3:3. Colosenses 3:3 nos dice de una manera tan poderosa que tu vida ahora en el nuevo pacto está escondida con Cristo en Dios. Te lo voy a repetir. Ahora en el primer pacto dice que Dios te guarde, que Dios te guarde, que Dios te guarde. ¿Por qué? Porque no está guardado. Porque tu propia conducta y tu propio mérito no pueden hacer protección sobre tus promesas ni tu salvación. Pero en el nuevo pacto, ahora, la Biblia nos dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién puede arrebatarte de su mano? Mira,
Tercera evidencia bíblica, segunda epístola a los tesalonicenses. Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica y dice en segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, Él, hablando de Cristo, Él te guardará de todo mal. O sea, no solamente estás guardado, hay una garantía de permanente protección en aquel en quien ahora estás escondido. No eres protegido, no eres guardado, ni por tu buena conducta, ni por tu vigilancia espiritual, sino su mano eterna ha prometido guardarte. La seguridad del creyente del nuevo pacto ya no es condicional a su fidelidad, como era en el primer pacto. Si eres fiel, si obedeces, si haces, si das, si te sacrificas, entonces Dios te guarda. En el nuevo pacto, ahora tu seguridad no está basada en tu fidelidad. Ahora tu seguridad está basada en su fidelidad. Si alguien me pide Biblia, le daría con gratitud y rapidez. Segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 13, donde Pablo dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Así que ahora en el nuevo pacto, tu protección está cumplida. No por tus bondades, sino por la persona de Cristo. Y lo que en el primer testamento era un deseo y Jehová te guarde, ahora en el Nuevo Testamento es una realidad consumada por la obra de Cristo. Estás guardado por Cristo Jesús y nadie te arrebata de su mano. Piensa en esta declaración. Tu protección, el que Dios te guarda, no depende de cuán fuerte tú te agarras de Dios, sino de cuán fuerte Él te tiene agarrado a ti. Dios mío, Santo Padre de los cielos, te lo voy a repetir. El que Dios te guarda no depende de cuánto tú te agarras de Dios. Depende de cuán fuerte Él te tiene agarrado a ti. Escucha esta declaración. La gracia no solamente te salva, la gracia te preserva. Si alguien lo pudiera copiar, la sección de comentarios rapidito. La gracia no solamente te salva, la gracia te guarda y te preserva. Esta cobertura del nuevo pacto no es con un manto prestado, es con una unión eterna en aquel que se convierte en tu muralla. En el nuevo pacto no estás expuesto a un enemigo. El enemigo está expuesto al Cristo que te guarda. Y ahí es que se separan los nenes de los hombres y las chicas de las mujeres. Porque no es que tú estás expuesto al adversario. Es que el adversario está expuesto al que te guarda. Y lo bueno es que dice la Biblia en Colosenses 2:15 que ya en la cruz Cristo lo exhibió públicamente y lo derrotó. Así que ay Dios mío, lo derrotó. Punto número 3. El punto número 1 es, el Señor te bendiga, como un deseo del primer pacto, y ya vemos que está cumplido en el segundo pacto. Eres bendecido. El segundo es, y Dios te guarde. Y ya hemos visto en el segundo pacto que Cristo es tu guardador. No como una promesa para el futuro, sino como una realidad presente. El tercer punto de la bendición sacerdotal es esta frase. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Quiero que alguien me ayude en la sección de comentarios y escriba Números 6:25. Ese es la cita. Números 6:25. Si hacemos un poquito de exégesis de ese término resplandecer o hacer resplandecer, tenemos que ir a la palabra hebrea hor, que significa brillar, irradiar o anunciar favor mediante la luz.
El rostro de Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba de manera ocasional. La referencia bíblica que está en el panfleto que tú vas a recibir es Éxodo 33 del 18 al 22. Ese brillo, ese resplandor, conforme a Isaías 59:2, se escondía. ¿Por qué? A causa del pecado. Y solamente el sumo sacerdote podía, conforme a Levítico 16, tener acceso a ese resplandor de gloria una vez al año. No había acceso permanente a la luz porque el pecado opacaba la luz divina de manifestarse. La tercera petición de la bendición sacerdotal es que haga resplandecer su rostro sobre ti, o que tengas acceso a la luz divina. Ahora, en el nuevo pacto, eso que en el primer testamento se suplicaba, se deseaba para un futuro, el Señor te muestra, haga resplandecer su rostro sobre ti, es una realidad cumplida y consumada en Cristo Jesús, porque nos dice Hebreos 1:3 que Cristo es el resplandor de su gloria. Ay, Señor, nos dice el evangelista que vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. En 2 de Corintios 4:6. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 6. El apóstol Pablo dice que la luz de Dios brilla en la faz de Cristo. O sea, si tienes a Cristo, tienes el resplandor del rostro de Dios. Entonces, tenemos a creyentes de nuevo pacto esperando la luz que ya le llegó. O sea, o te peinas o te haces rolo. El evangelista Juan dice en el capítulo 1, versículos 14 al 16, dice, de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todos. De esa plenitud manifestada, tienes tú ahora acceso a la luz. ¿Por qué usted dice eso? Porque si usted estudia el Evangelio de Juan y saca un tiempito y con una tacita de tecito o de café se arrelee el Evangelio y subraya los 7 yo sois de Jesús. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el agua de vida. Dice, una de ellas dice, yo soy la luz. ¿Por qué esto es importante? Porque ese brillo de luz que momentánea y fugazmente vino sobre Moisés, ahora, si tú tienes a Cristo, esa luz tiene acceso a ti, porque no solamente que la tienes, está en ti. A tal grado está en ti que el Dios que es luz y es resplandor te dice a ti, ustedes son la luz también. Una ciudad asentada en un monte no puede esconder a ustedes. Son la luz también. ¿Por qué? ¿Porque eres bueno? No, sino porque Cristo te habita. Saludos, apóstol Héctor Palacio. Bendiciones, profeta Centinela. Qué bueno que estás con nosotros en esta hora. Ahora, ese que haga resplandecer su rostro sobre ti, que se deseaba en el antiguo pacto, ahora en el nuevo pacto, esa luz ya no viene a visitarte. Esa luz ahora reside en ti, porque Cristo, que es la luz, vive dentro de ti. Ahora, no es cuestión de desear que el rostro de Dios te resplandezca. Ahora es saber que ese resplandor de luz ya te posee por dentro. Ay, Señor. Ay, 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 ay. Piensa en esto, piensa en esto. Lo que a Moisés iluminó por fuera, a ti te ilumina por dentro. La luz, el resplandor que le venía a la ley de afuera, ahora los que estamos en el pacto de gracia, nos irradia desde adentro. El rostro que antes se escondía, como en Éxodo 33, ahora ese rostro se te manifiesta. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen del Dios que se te revela. Ahora tú no cargas un destello, ahora cargas una plenitud.
La gloria no viene y te toca. Ahora la gracia habita en ti y te transforma. Piensa en esta declaración. Cristo no te alumbra por temporadas. Ahora Él, estando en ti, se convierte en luz permanente y constante sobre de tu vida. Voy avanzando. Son 7 los puntos y hoy voy a tocar solamente 4. Mañana vamos a tocar los últimos 3 y vamos a hacer un contraste entre viejo y caducado pacto y nuevo y vigente pacto. ¿Ok? Espero que lo anotes en tu agenda y te conectes a este muro. ¿Ok? Mañana vamos a terminar esta palabra. Pero hoy quiero adelantar hasta el 4.º punto de la bendición sacerdotal, donde en Números 6:25 el sacerdote suplicaba: y tenga de ti misericordia. O sea, que Dios tenga de ti misericordia. Fíjate las 4 peticiones, bendiciones, deseos, declaraciones del sacerdote. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro, y esas 3 están cumplidas en Cristo. Y número 4, tenga de ti misericordia. La palabra hebrea misericordia es la palabra hanun. Hanun, que significa inclinarse con gracia, una compasión inmerecida. Como la imagen lo que evoca es que alguien se ha caído y tú te inclinas para ayudarlo. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, el issue con la misericordia es que la misericordia de Dios dependía de la fidelidad del pueblo. Y como ya hemos visto en la historia del Antiguo Testamento, el pueblo no podía cumplir por su conducta. La misericordia entonces venía por un segundo canal. Era el canal del sacrificio. Por eso, si usted lee el libro de Levítico, usted va a ver todas esas instrucciones religiosas sobre los diferentes tipos de sacrificio para cubrir los diferentes pecados. Si fallabas de esta manera, tienes que ofrecer este sacrificio. Si fallabas de esta manera, tenías que dar esta ofrenda. Si fallabas de esta manera, tienes que hacer este ritual y ofrecer esta ofrenda. ¿Por qué? Porque el sacrificio se convertía en una manera de tapar la ofensa. Sin embargo, la sangre de los animales solamente podía cubrir el pecado, pero no lo quitaba. Porque el pecado no está en un acto. El pecado está en la naturaleza de quien lo hace. O sea, porque tú pecas no te hace pecador. Tú pecas porque eres pecador. O sea, tú reproduces la naturaleza que cargas. Y como esa naturaleza adámica, caída, no había sido regenerada o redimida, sino hasta que llegue la sangre, no de los corderos de Israel, sino del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahí es que está el issue. Cristo como Cordero no cubre pecados. Cristo como Cordero quita el pecado, ay Dios mío, del mundo. O sea, lo quita como categoría ontológica, como categoría de esencia del ser. En el antiguo pacto, esa misericordia que se pide dependía de cuán bien te portabas, o si no te portabas bien, de cuán bien ofrecías el sacrificio o la ofrenda. No removía la conciencia de pecado, como lo dice Hebreos capítulo 10, los primeros 4 versículos. Te apaciguaba la culpa, pero no te cambiaba el DNA. No había justificación permanente. Pero eso cambia en el nuevo pacto. ¿Alguien puede escribir conmigo nuevo pacto? Alguien que pueda escribir conmigo nuevo pacto. Ayúdenme, familia amada, en la sección de comentarios. Eso cambia en el nuevo pacto.
¿Por qué usted dice eso, Medina? Que ahora ese deseo de la bendición sacerdotal y tenga de ti misericordia, tenemos que dejarla de usar porque ya la misericordia fue dada. Y ya la misericordia no depende de lo bueno que eres, depende de la persona en la que estás, Cristo Jesús. En el nuevo pacto, tienes que entender que literalmente es un pacto de misericordia y gracia. La misericordia está incluida en la gracia, pero misericordia y gracia no son lo mismo. Déjame separar aquí un ratito. Y en este cuarto punto vamos a terminar la emisión de hoy. Mañana, a esta misma hora, te vuelves a conectar con esta emisión pública del Dr. Medina de la Congregación Virtual. Oye, si todavía tú no eres parte de la Congregación Virtual, yo te invito a que formes parte de esta comunidad. Que todos los lunes en la noche tenemos un festín de palabra. Totalmente gratis. De manera voluntaria. Y lo único que es menester es que llenes el formulario del comentario prefijado para poderte enviar a tu correo electrónico todos los materiales y recursos educativos que usamos para que tú puedas crecer espiritualmente. Misericordia y gracia no es lo mismo. La gracia incorpora la misericordia, pero la gracia es mayor que la misericordia. Misericordia, la palabra que nos llega a nosotros en español, misericordia. En hebreo es la palabra Hanun, pero en castellano, con su raíz latina, se deriva de la palabra miserere. Te lo voy a repetir. Miserere. Misericordia viene de la palabra miserere. Y miserere significa se me mueve el corazón a ayudarte. Es un elemento altamente empático. Es un elemento altamente emotivo. Mi corazón ve tu dolor y me muevo a ayudarte. La gracia es superior a la misericordia. Te lo voy a repetir. El nuevo pacto no es un pacto de misericordia, es un pacto de gracia. La palabra griega para gracia, charis, implica un regalo desprendido, escúchame, para el que no lo merece. Déjame darte este ejemplo. Imagina que yo soy un juez y frente a mí tengo a dos personas, un acusado y un fiscal. El fiscal acusa al acusado y presenta la evidencia para la culpabilidad de ese acusado. Y la demanda del fiscal es: señor juez, este acusado robó un vehículo de motor y la ley dice que por robo de auto son 10 años de prisión. Yo le pido a usted que ejecute el peso de la ley y le dé a este acusado 10 años de cárcel. Si el juez tiene miserere, o sea, tiene misericordia, es movido a misericordia, aun cuando el acusado es culpable, le deniega la sentencia. La ley dice 10 años, pero si hay misericordia, no se le dan 10. O se le quita o se le reduce. ¿Por qué? Porque hubo miserere, hubo misericordia. Gracia no es misericordia. Gracia es que el fiscal acusa con razón a esta persona de robo. Y el juez, si actúa con gracia, dice: no solamente no te voy a dar los 10 años de prisión,
sino que te voy a regalar mi carro para que nunca más tengas que robar otro. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Te das cuenta porque ahora la gracia es un favor inmerecido? No solamente es un castigo no otorgado como misericordia. Gracia no es solamente que el castigo no te llega, sino que se te regala el don para que nunca vuelvas a fallar. Bueno, ahora en el nuevo pacto, esa gracia tiene nombre. Y esa gracia tiene el nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Cuando recibes a Cristo, recibes no un regalo, sino a una persona. Y esa persona, Cristo, te ha incorporado en él y te ha hecho parte de su propio cuerpo. Por lo tanto, cada vez que el Padre te mire para efectuar un juicio sobre ti, antes de ver a Gilberto, tiene que ver a Cristo donde Gilberto está escondido. Por lo tanto, es imposible que Gilberto sea juzgado, porque ya el juicio fue pagado en la cruz. Y ahora cuando el Padre me ve, no me ve por mi mérito, ve que Gilberto está escondido con Cristo. Dios mío, si tú entiendes esto, por primera vez vas a dejar de vivir en esa esquizofrenia evangélica de que soy salvo y perdí la salvación, y soy salvo y no me siento salvo. ¿De cuándo a acá, brother? La salvación depende de lo que tú te sientes. La salvación no es un termómetro de tus emociones. No es si tú te sientes salvo o no te sientes salvo. La salvación implica que una vez tú recibiste a Cristo, fuiste hecho una nueva criatura, una nueva creación, regeneración, volviste al diseño. La naturaleza de Adán ha sido muerta. La naturaleza del segundo Adán ha sido activada. Y por más que tu conciencia, el legalista y la religión quieran hacerte acordar lo que tú hiciste cuando estabas en Adán, ahora el Espíritu Santo te ayuda para darte conciencia de lo que Cristo, el segundo Adán, hizo por ti. En el primer Adán es lo que tú hiciste. En el segundo Adán es lo que Cristo hizo por ti. Entonces, cuando tú tienes esta conciencia, tú te quitas este estrés de si cuando me muera voy para el cielo o no. Tú te quitas esta ansiedad de evangélicos que no conocen Biblia, que no saben cuál va a ser su destino eterno si hoy murieran en un accidente. Ese asunto ya está resuelto. Eso está escrito, sellado y sentenciado. Pero cuando tú vives con una conciencia de viejo pacto, de antiguo pacto, que dependía de lo bueno que eras, de lo mucho que dabas, de lo mucho que orabas, de la santidad de tus actos de benevolencia, de lo que hacías, de cómo te vestías, para entonces lograr el favor de Dios, le estás metiendo requisitos de un pacto que ya caducó al pacto de gracia, que no depende de lo que tú haces, depende de lo que Cristo hizo. En Cristo, ese cuarto elemento, el elemento de y tenga de ti misericordia, está totalmente cumplido. Totalmente cumplido. ¿Por qué yo digo literalmente totalmente cumplido? Tito capítulo 3 versículo 5 dice: por su misericordia nos salvó. Hebreos 8:12 establece que Dios dice: seré propicio a sus injusticias. Dicho en castellano del siglo XXI, aunque meta la pata, yo voy a bregar con él. Hebreos 10:14, un texto espectacular. Dice: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, la misericordia ya no es un acto ocasional.
Ahora la misericordia es un estado permanente en Cristo Jesús. Dios ya no tiene que volverse misericordioso contigo, porque cuando te mira, no te ve a ti, ve al Cristo dentro del cual tú estás. Cristo es la misericordia encarnada. Ya Dios no tiene que tener misericordia, ya Dios te colocó dentro de la gracia. Piensa en esta declaración. En el nuevo pacto, no recibes misericordia por gotero. La cruz abre un torrente para que te llegue el chubasco. Piensa en esta declaración. La misericordia del antiguo pacto te cubría. Ahora en el nuevo pacto no te cubre, te recrea. Dios no te perdona desde el cielo. Ya Dios te perdonó en la cruz. Lo que tienes que hacer es vivir con la conciencia de que tu perdón ya fue otorgado. La gracia no negocia contigo. La gracia te sustituye. Ya el precio por ese pecado fue pagado. El beneficio de ese perdón, lo único que te toca es ser recibido. Y te voy a decir este punto y termino con estos primeros 4 puntos de la bendición sacerdotal. Dios no te mira como fuiste. Eso lo hace la religión. La religión, el legalista, el fariseo, es el que tiene la obsesión de hacer una investigación privada. Son como Sherlock Holmes para ver tu pasado y todos tus errores, todas tus metidas de pata, todos tus deslices. Dios no te mira como fuiste desde el pacto de la gracia. Dios ahora te mira como su hijo es. Porque ahora tú estás en Cristo. No estás en una religión, no estás en un movimiento, no estás en un concilio. Estás en una persona. Y esa persona es Cristo, el que pagó el precio perfecto y eterno para que puedas recibir eterna salvación. Escúchame esto bien. Cuando la Biblia nos enseña, y ya tengo que terminar y sé que tal vez he cubierto más del material que anticipaba, lo he tenido aquí más de 1 hora, pero cuando la Biblia nos dice que la sangre de Cristo quita el pecado, yo quiero que tú te hagas una pregunta. ¿Se refiere eso solamente a los pecados que hiciste o se refiere eso a todos los pecados que puedes cometer? Piénsalo. Porque si la sangre de Cristo solamente es eficaz para los pecados de tu pasado, no es una sangre confiable para un pacto eterno. Y de hecho, tienes que ser parte de la congregación virtual porque próximamente vamos a estar iniciando una serie. Bueno, va a ser una serie doble. La primera serie va a ser la centralidad de la cruz, las 10 razones por las cuales la cruz es indispensable. Pero el año que viene vamos a trabajar la serie titulada Pacto Eterno o Nuevo Pacto. Pacto Eterno o Nuevo Pacto. Y vamos a meternos en unas profundidades teológicas y bíblicas bien ricas. O sea, si tú todavía estás en aguas superficiales, de verdad, yo te invito a que de una manera gratuita y libre, voluntaria, seas parte de la congregación virtual. Y recibas este material que yo tengo la confianza y mi oración a Dios es, pueda ser pan para que alimente tu alma. Cuando yo te hablo que la sangre de Cristo es suficiente para tu pecado, en la omnisciencia de Dios, en la capacidad eterna de Dios, saber no solamente lo del ayer, saber todas las cosas. Dios consideró no solamente tu pasado pecado, sino tu posible futuro pecado, y aplicó también la sangre. Escúchame. A tal grado, el precio de cualquier falta está pagada, de que antes de que tú hayas metido la pata o peques en tu futuro, ya Él te estableció un abogado. Y ese abogado es Cristo. ¿Ok? Antes de tú fallar,
Déjame decirle como yo lo diría en Bayamón. No es que Dios considere si tú vas a fallar en el futuro o no. Es que Dios está seguro de que vas a meter la pata en el futuro. Y por eso, para garantizar la obra que empezó en ti, ya te puso abogado. Si alguno hubiere fallado, dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pastor, entonces implica que yo tengo que ser descuidado y puedo pecar voluntariamente. Si tu inclinación es pecar por gusto, nunca has conocido la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no has sido regenerado. El que ha sido regenerado aborrece lo que antes atraía. El gran problema es que nosotros como seres humanos tenemos una composición tripartita o triple. Espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma que tramita la realidad, mente, emociones, voluntad, y habita en un cuerpo. La mente hay que transformarla por medio de la renovación de la palabra, dice Romanos 12:2. Sin embargo, el cuerpo es irredimible. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso Pablo en Romanos capítulo 7 dice, lo que quiero hacer en el espíritu no hago, porque estoy en carne. Y lo que mi carne quiere hacer, mi espíritu lo repele. Gálatas 5, Pablo dice, los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne para que no hagan lo que quieren. O sea, y aquí tienes un dilema. Pablo dice, y si termino haciendo el pecado que no quiero, no lo hago yo, lo hace mi carne. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que su verdadero yo es un espíritu. Y cuando está en Cristo Jesús, dice la Escritura en 1 Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque es que la Biblia dice en 1 Juan que el que es de Dios no peca. ¿Por qué? Porque estás en Cristo y Cristo nunca pecó y nunca pecará. Tu espíritu es perfecto. Dice Hebreos 10:14, con una ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Tu hombre espiritual, tu verdadero yo está perfectamente conectado con Dios. El gran problema es que la mente, el alma, no está transformada y el cuerpo no está sujetado. Entonces Pablo dice, si haciendo lo que no quiero, termino no haciéndolo yo, sino el pecado que habita en mí. O sea, el cuerpo irredimible, carne y sangre no heredarán el reino. El reino es una realidad espiritual. Tu cuerpo, tu carne puede fallar, pero tu espíritu, por la sangre de Cristo, ya fue hecho perfecto. Está conectado a Dios, es salvo. Entonces, ¿cómo nosotros reconciliamos esa trinidad humana? Un cuerpo que se revela, una mente que hay que transformar, pero un espíritu que está salvo con Dios. Tiene que ser parte de la próxima serie de enseñanzas de la congregación virtual. Fíjate, hasta ahora te he dicho cuatro cosas. Las primeras 4 declaraciones o peticiones o promesas o deseos de la bendición sacerdotal que en la antigüedad eran un deseo, una proyección, ahora en Cristo tienen su total cumplimiento. El Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y ya yo te he demostrado bíblicamente cómo en el nuevo pacto ya Dios te bendijo. Ya Dios te guarda. Ya Dios te ha dado luz. Y Dios te ha dado no solamente misericordia, sino más que misericordia, gracia. Todo lo que el antiguo y caducado pacto tenía como promesa, ahora en Cristo es un cumplimiento completo. Termino con este texto. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Nuestro apóstol de gracia, el apóstol Pablo, dice, todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén.
ya están dadas, ya son tuyas. Y si tienes a Cristo, las tienes todas. El problema es que los mensajes que estás escuchando, el lugar que te estás congregando, te está haciendo un sancocho de pactos, metiéndote inseguridades del primer pacto en lo que ya está resuelto en el nuevo pacto. Tenemos que despertar. Y como dije en la primera oración cuando inicié esta impartición, el peor y más frecuente error al leer e interpretar la Biblia es leer la Biblia en el nuevo pacto con lentes del antiguo pacto y traer requisitos, leyes, expectativas de un pacto ya caducado y resuelto. En la cruz y la resurrección, arrastrarlo al nuevo pacto. No podéis poner un remiendo viejo en tela nueva. No puedes meter vino nuevo en odres viejos. ¿Será que ya tienes lo que estás pidiendo, pero nadie te ha enseñado a cómo accederlo? Yo soy el doctor Gilberto Medina. Me honro en pastorear la congregación virtual a nombre mío y de mi esposa, mi mejor mitad, mi regalo del cielo, mi esposa Maritza Medina. Te enviamos un fuerte abrazo, un saludo cordial y te invito para que mañana estés de nuevo en este perfil para concluir con las últimas 3 peticiones de la bendición sacerdotal y hacer una comparación y contraste entre el antiguo y caducado y el nuevo y vigente pacto de Dios, para que entiendas a posicionarte, no mirando al antiguo pacto dándole la espalda a la cruz, sino posicionarte mirando al resucitado dándole la espalda al viejo pacto. Tu vida cambiará para siempre. ¿Qué tal si me ayudas en oración? Señor, a cada mujer y hombre que ha estado al alcance de mi voz, tu espíritu que revela la verdad, despierte su conciencia. Gracias por el regalo de la gracia. Gracias por la cruz. Gracias por el don de la resurrección. Y gracias porque si tenemos ahora a Cristo, lo tenemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo mañana para la segunda y final parte. La bendición sacerdotal versus la bendición del nuevo pacto. Las 7 razones para la absoluta y completo cumplimiento en Cristo Jesús.